del buen samaritano. Empieza la narración de este pasaje con el hecho de que un maestro de la ley quiere tender una trampa a Jesús, como diciendo, a ver dónde pone el acento este hombre, a ver si le pillo. Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús, como en otras ocasiones, contesta a la gallega, lo hace mucho, pues dímelo tú, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees tú? El maestro de la ley contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz eso y vivirás. O sea, muchas veces preguntamos sabiendo cuál es la respuesta. Pero a ver si suceden dos cosas. O que nos confirmen en la nuestra, a ver si el otro piensa como nosotros, o que si es que la respuesta auténtica no nos satisface del todo, a ver si el otro me hace una rebaja. Y esto de preguntar y de pedir consejo y de consultar, no son muchas las personas que lo hacen sinceramente. Es muy difícil que quien te pide un parecer sea para tomarlo. Muchas veces es con el deseo de saber qué piensas tú sobre ese tema o sobre él, o con la sutil intención de complacerte un poco, haciéndote ver que consideran mucho tu criterio. Y por eso es difícil el aconsejar. Has respondido correctamente, haz eso y vivirás. Pero él todavía quiere remachar más el clavo, y entonces se encuentra con la horma de su zapato. Pero él, queriendo pasar por un hombre de bien, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos salteadores que después de desnudarle y golpearle sin piedad, le alejaron dejándole medio muerto. Un sacerdote bajaba casualmente por aquel camino y al verle se desvió y pasó de largo. Igualmente un levita que pasó por el mismo lugar al verle, se desvió y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, al llegar junto a él y verle, sintió lástima, se acercó y le vendó las heridas, después de habérselas curado con aceite y vino. Luego le montó en su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero diciendo, cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi vuelta. ¿Quién de los 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El otro contestó, el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Cuando Jesús responde a este maestro de la ley, mejor dicho, le responde con una pregunta y el maestro de la ley le responde a Jesús, está combinando 2 textos del Antiguo Testamento, uno del Deuteronomio y otro del Levítico. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Claro, esa última coletilla del prójimo plantea una nueva pregunta, ¿quién es el prójimo? Y para un judío, esa cuestión tenía una respuesta clara en la ley. El prójimo es cualquier miembro del pueblo de Dios, según manifiesta el Éxodo y el Levítico, en diversas prescripciones. Pero Jesús ensancha el círculo, Jesús derriba las fronteras, elimina las barreras. El prójimo no es ya solo el que pertenece a mi grupo, ni siquiera a la comunidad de fe en la que yo estoy, sino que es todo hombre,
necesitado de mi compasión, de mi misericordia. Y por eso todo hombre, a su vez, que se aproxima al otro con amor, es el verdadero prójimo, aunque sea un extranjero, aunque sea un extraño, aunque sea alguien que no te toca, como decimos. Por eso, la pregunta en esta parábola habría que invertirla. La pregunta, y Jesús la invierte. Mejor dicho, en la respuesta resitúa la pregunta. El escriba dice, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces la pregunta debe ser, ¿y cómo puedo ser yo el prójimo de mi prójimo, del necesitado? ¿Cómo puedo ser yo el prójimo? Esta parábola para los curas es muy dura, como muchas otras cosas de la Escritura. Las leemos y revuelcamos la voz al leer el Evangelio y luego lo predicamos y todo. Pero es dura porque los que pasan de largo son un sacerdote y un levita. O sea, los expertos de la ley, los que tendrían que saber mejor quién es el prójimo y cómo hay que cuidar al prójimo. ¿Por qué? Porque se puede saber mucho de Dios y no saber a Dios. Y eso nos pasa a veces a los consagrados, ¿eh? Sabemos tanto de Dios que pensamos que nos van a enseñar a nosotros. Y siempre tenemos que aprender la misericordia, el corazón líquido, manso, perdonador, abierto. Porque el conocimiento intelectual no baja al corazón y no dejamos a Dios ser Dios en nuestra vida. Y podemos pasar de largo de los demás, que es tanto como pasar de largo de Dios. Aunque estemos estudiando, como hacemos todos estos días, la Escritura y la teología y todo. Pero se trata de que el conocimiento de Dios nos sirva para entrar en el conocimiento del prójimo y en sus miserias y necesidades. Se trata de que nuestro corazón esté convertido al Dios de la misericordia. Es el único Dios. En esta parábola, el que posee el secreto de la vida eterna es alguien odiado entre los judíos. No se podía ni nombrar. Un samaritano era tabú. De hecho, el maestro de la ley ni siquiera se atreve a decirlo. Fíjense en este detalle que es sintomático. ¿Quién de los tres te parece que fue prójimo? Y si hubiera sido el segundo o el tercero, hubiera dicho el sacerdote o el levita. Normal, cuando nos preguntan algo, acudimos a aquel por cuyo nombre ha sido identificado. Pero dice, el que tuvo compasión de él. No quiero ni nombrar la palabra samaritano porque le daba grima. Primero era innombrable y segundo le daba grima reconocer que ese hombre precisamente hubiera sido el prójimo. El samaritano no tiene los conocimientos de la ley que tienen los sacerdotes y levitas, pero tiene corazón, un corazón compasivo y comprensivo, que sabe expresarse a través de un amor eficaz. Esa es la misión de la Iglesia y esa es la misión de cada discípulo de Cristo. Levantar a todos los hombres y mujeres caídos en los caminos de la historia. Ya veremos cómo es buena samaritana, una carmelita. Pero el corazón es este. Un corazón compasivo y comprensivo. Un corazón que ame, un corazón de verdad. Cuando decimos de las personas, tiene un corazón que no le cabe en el pecho. ¿Qué corazón más bueno tiene? O por el contrario, este hombre parece que no tiene corazón. Al final todo estriba en el corazón. He oído alguna vez la historia verídica de un sacerdote misionero religioso al que mandaron a una zona muy difícil de la misión. Bueno, difícil. Sí, en el Japón, pero eran comunidades ya de cristianos formadas. Y aquel hombre se
deshizo, se hizo polvo por aquella gente. Y les puso un dispensario, una escuela, la iglesia nueva, removía todo, las catequesis, y cuando fue provincial, que era muy conocido, después llegó a general de esa orden, que también era muy conocida, y sabiendo que había sido provincial en el Japón, pues ya sabes de qué estoy hablando. Y si no lo sabes, mejor para vuestra calidad, porque así están más tranquilos. Pues le dijeron todos los japonesitos aquellos: padre, ¿no tendría usted otro párroco para traernos y nos lo cambia por este? Y aquel provincial se quedó cuajado, porque dijo: cambie, yo he venido aquí, estoy viendo la cantidad de realizaciones que han hecho, lo que vale este hombre, que vale de Potosí, y que os he mandado lo mejor que tengo, y además que no cabe más de lo que está trabajando, que ahora decir que lo cambie. Y le dijeron los orientalitos, aquellos que son muy perspicaces, los orientales, y muy interiores y muy intuitivos, le dijeron: pues sí, tiene usted razón todo lo que dice, padre. Vale, es oro molido, nos ha hecho todo, y mire usted, tiene razón, se mata por nosotros, pero no nos quiere. Este es el punto. Este es el punto, hermano. Una priora, una enfermera, una cocinera, no sé, pueden matarse, pueden ser perfectas, pueden hacerlo todo al milímetro y llevar el convento y su oficio de maravilla y hacer. Pero hay que querer. Yo cuando este año estoy oyendo tanto hablar por todos sitios, que parece que se ha descubierto la misericordia, como si nunca hubiera habido. Y bueno, está bien, sirve para hablar de esto, pero ven, misericordia y vuelta y tal, que está bien. Pero digo, pero que nos queramos nosotros, que nos queramos, que ahí está todo, que estemos unidos como una piña, las comunidades unidas, la iglesia unida, todo echarlo a buena parte, ayudarnos y tratarnos con naturalidad, con cariño. El cariño es una palabra muy bonita, no existe en otras lenguas, es una palabra española, porque amor parece como muy grandilocuente, muy sonoro, muy solemne, pero el cariño es las expresiones concretas de ternura, de afecto, de detalle, de simpatía, cariñoso. Una persona cariñosa, pues es eso. Ahora se dice cercano. A mí me revienta bastante eso de cercano. Es muy cercano. Y yo digo, ¿a quién? Claro, a ver a quién es cercano. Pero bueno, está bien, se comprende lo que quiere decir. La cercanía del corazón, ¿no? Que no es una persona distante, estirada. Pues eso es todo, tener corazón. Tener corazón. No estoy recurriendo a alguna cita, porque se podían aducir en cada plática que se da. Si se tratase de cita, pues no sabíamos. Se aducen miles y miles, porque todas estas cosas están tratadísimas por todo el mundo. Pero algunas citas en esta sí tengo aquí, en este caso de Buen Samaritano, de la gran encíclica sobre la misericordia. Porque todo esto de la misericordia, ya, como digo, ya se ha hablado mucho y ya se ha propuesto mucho por muchos santos y por muchos papas y por todo el mundo. Y de la gran encíclica de la misericordia fue Juan Pablo II, y el que dijo: he comprendido que el designio de Dios es que la dirección fundamental de mi pontificado sea predicar la misericordia. Lo dijo Juan Pablo II. Y luego Benedicto XVI también la de Caritas Es, que son más difíciles. Las encíclicas de Benedicto, a mí me encantan sus homilías, sus sermones, que son todos suyos. Las encíclicas son un poquillo más raras, pero en fin, eso es para mi gusto. Pues dice Juan Pablo II en la Dives in Misericordia, que como digo es su gran encíclica sobre la misericordia, la segunda de su pontificado, después de la Redemptor Homini, que es un monumento. Y en el punto 3 de esa encíclica empieza a hablar del mensaje mesiánico, cuando Cristo comenzó a obrar y enseñar.
Y dice, sobre el modo de manifestar la presencia de Dios, que es Padre, amor y misericordia, Jesús hace de la misma misericordia uno de los temas principales de su predicación. Como de costumbre, también aquí enseña preferentemente en parábolas, debido a que éstas expresan mejor la esencia misma de las cosas. Baste recordar la parábola del hijo pródigo o la del buen samaritano. Son muchos los pasos de las enseñanzas de Cristo que ponen de manifiesto el amor misericordia bajo un aspecto siempre nuevo. El evangelista que trata con detalle estos temas en las enseñanzas de Cristo es San Lucas, cuyo evangelio ha merecido ser llamado el Evangelio de la Misericordia. Después, en la misma encíclica, en el número 27, al hablar del ejercicio de la misericordia por parte de la Iglesia, dice San Juan Pablo II, la Iglesia, dejándose guiar por el ejemplo de Jesús, buen samaritano, sostenida por su fuerza, siempre ha estado en la primera línea de la caridad. Tantos de sus hijos e hijas, especialmente religiosos, con formas antiguas y siempre nuevas, han consagrado y continúan consagrando su vida a Dios, ofreciéndola por amor al prójimo más débil y necesitado. Estos gestos construyen en lo profundo la civilización del amor, como decía el beato Pablo VI. Pues eso, cuando ahora se creen muchos que están descubriendo la solidaridad, la generosidad, el compartir, y que la Iglesia es una oscurantista. Pero si la Iglesia es la única experta en humanidad, como la llamó también Pablo VI, y la Iglesia tiene más experiencia que nadie de ser buenas samaritanas, según el ejemplo de Cristo. Otra cosa es que tenemos dentro de ella muchos que no somos buenos samaritanos, pero la Iglesia ha hecho presente el buen samaritano en la historia. Después, en la misma encíclica siempre, número 41, dice el Papa, no existe el forastero para quien debe hacerse prójimo del necesitado, incluso asumiendo la responsabilidad de su vida, como enseña de modo elocuente e incisivo la parábola del buen samaritano. Seguimos adelante en adelante o atrás, porque ahora es el número 14 en esta encíclica. Dice que Cristo, dice el Papa Juan Pablo II, Cristo no pretende dar la preferencia al amor al prójimo o separarlo del amor a Dios. Esto lo confirma su diálogo con el doctor de la ley. Jesús le remite a los dos mandamientos del amor a Dios y del amor al prójimo, y le invita a recordar que solo su observancia lleva a la vida eterna. Haz eso y vivirás. Es pues significativo que sea precisamente el segundo de estos mandamientos el que suscite la curiosidad y la pregunta del doctor de la ley: ¿quién es mi prójimo? El maestro responde con la parábola del buen samaritano, la parábola clave para la plena comprensión del mandamiento del amor al prójimo. Y empieza a hablar el Papa con una gran profundidad teológica sobre la interrelación indivisible que existe entre ambos amores, que en realidad no son más que un solo amor con una doble dirección, porque no tenemos más que un solo corazón para amar, no uno para amar a Dios y otro para amar al prójimo. La caridad es una en especie átoma, decían los escolásticos antes, los teólogos, en especie átoma, porque el átomo es o era indivisible. Tanto la caridad no se puede dividir. La predicación moral de Cristo, dice el Papa, San Juan Pablo II, está expresada de modo admirable e inequívoco
en la parábola del buen samaritano y en el discurso sobre el juicio final. Mateo 25:31. De modo inequívoco. Bien, pues todo eso dice, como decimos, a Juan Pablo II en esta encíclica de la que podríamos haber leído las cosas, Vive sin misericordia. Vamos a ver un poco lo que dice sobre ella Benedicto XVI en estos ángeles suyos que vamos siguiendo, porque él tiene pues prácticamente el año litúrgico entero, bueno, sin prácticamente. Lo tiene 3 o 4 veces, porque durante 8 años de su pontificado él dedicaba los ángeles de los domingos a hacer un brevísimo comentario al Evangelio de ese domingo, a la liturgia de ese domingo. Y sumamos a esto que todo el ciclo de Navidad y todo el ciclo de Semana Santa y el domingo del Buen Pastor y el día de la Inmaculada y muchas otras fiestas tenía la misa de pontificado, pues sale todo un ciclo litúrgico comentado homiléticamente por él. Y veíamos cómo antes, en el seguimiento de Cristo, el camino de la cruz, como él lo comentaba. Pues en lo que fue el Ángelus del 15 de julio de 2007, él reflexionó sobre la parábola del buen samaritano, un Ángelus que él dijo en las montañas cuando iba unos días de verano a Lorenzago Picadores, y desde aquella casita de madera que le prestaban los salesianos, también tenía su Ángelus, y aparecía allí un grupito de gente, y dice que esta parábola introduce en el corazón del mensaje evangélico el amor a Dios y el amor al prójimo. Pero, ¿quién es mi prójimo?, pregunta el interlocutor a Jesús. Y bueno, dice esto, ya lo había dicho un poquito antes. El Señor responde invirtiendo la pregunta, mostrando con el relato del buen samaritano que cada uno de nosotros debe convertirse en prójimo de toda persona con quien se encuentra. Ve y haz tú lo mismo. Amar, dice Jesús, es comportarse como el buen samaritano. Por lo demás, sabemos que el buen samaritano por excelencia es precisamente él. Aunque era Dios, no dudó en rebajarse hasta hacerse hombre y dar la vida por nosotros. Por tanto, el amor es el corazón de la vida cristiana. Solo el amor, suscitado en nosotros por el Espíritu Santo, nos convierte en testigos de Cristo. En el Ángelus de 3 años más tarde, este lo dijo en Castel Gandolfo, y sobre este Evangelio solo hubo 2 ángelus, porque el año 13 se paró en febrero, y estos ángelus son de julio, que es cuando toca el domingo 15, que es cuando en el ciclo C cae la parábola del buen samaritano. Entonces, cae en pleno verano, y este otro ángelus del 11 de julio del 2010, en Castel Gandolfo, también comentó el Papa esta parábola. El Evangelio se abre con la pregunta que un doctor de la ley plantea a Jesús. Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Sabiéndole experto en Sagrada Escritura, el Señor invita a aquel hombre a dar él mismo la respuesta, que de hecho éste formula perfectamente citando los 2 mandamientos principales: amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo. Entonces el doctor de la ley, casi para justificarse, pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Esta vez Jesús responde con la célebre parábola del buen samaritano, para indicar que nos corresponde a nosotros hacernos prójimos de cualquiera que tenga necesidad de ayuda. El samaritano, en efecto, se hace cargo de la situación de un desconocido a quien los salteadores habían dejado medio muerto en el camino,
mientras que un sacerdote y un levita pasaron de largo, tal vez pensando que al contacto con la sangre, de acuerdo con un precepto, se contaminarían. La parábola, por tanto, debe inducirnos a transformar nuestra mentalidad según la lógica de Cristo, que es la lógica de la caridad. Dios es amor, y darle culto significa servir a los hermanos con amor sincero y generoso. Este relato del Evangelio ofrece el criterio de medida, esto es, la universalidad del amor que se dirige al necesitado, encontrado casualmente, quien quiera que sea. Esto es de su encíclica Deus Caritas Est, número 25. El programa del cristiano, también de esta encíclica número 31, aprendido de la enseñanza de Jesús, es un corazón que ve dónde se necesita amor y actúa en consecuencia. Esto es lo que nos pide Jesús, un corazón que ve. Y aquí viene la pregunta que les anticipaba un poco antes y vamos a bajar como siempre hacemos según este método, primero expositivo y después de aplicación moral, práctica. Aquí viene la pregunta. Bueno, y una carmelita descalza, ¿cómo vive esto de ser buena samaritana? Porque su vocación no pasa por dar posada al peregrino, ni vestir al desnudo, ni darle comer al hambriento, ni de beber al sediento, aunque le pasen un bocadillo con el torno a un pobre que venga. Pero en fin, ¿cómo vive esto? Primero, en cuanto esposa de Cristo, la carmelita descalza representa a la Iglesia. Y la Iglesia es en el mundo la buena samaritana que levanta a los caídos, que cura las heridas, que pone aceite y vino sobre las llagas. La carmelita debe ir por todos los caminos del mundo sin salir de su clausura, curando enfermos y resucitando muertos por el pecado, dando vida, levantando ánimos, devolviendo esperanza, resucitando, reavivando ilusiones sacerdotales perdidas o muertas o lánguidas. A todo esto puede llegar sin, como digo, salir de su monasterio. La carmelita en ese sentido tiene que ser buena samaritana, personificando a la Iglesia que va por el mundo curando heridas. Pero después una carmelita tiene muchas ocasiones al día de ser buena samaritana con sus hermanas de comunidad. Vamos a leer unos párrafos que hemos leído 100.000 veces y siempre nos han hecho bien, pero vamos a leerlos en este contexto en que está de Teresita. Teresita escribe a su madre Inés que está conmovida al final de su vida, está conmovida de que, no sé si ahora se es a Madre Inés o a Madre Gonzaga, porque la primera parte de la historia de un alma, los recuerdos de infancia, es a Madre Inés. En fin, no sé qué parte de la historia de un alma, pero es sobre la caridad, ese capítulo que tiene sobre la caridad. Y entonces le agradece a la Madre Priora los cuidados que está teniendo con ella desde que está enferma. Y dice, esos cuidados que vuestra reverencia me prodigue vos, como las carmelitas en Francia hablaban de vos. Ahora algunas traducciones modernas de Teresita ponen usted, que es horroroso, es usted, que las carmelitas a mí me chirría, y casi más que el tú, pero el tú también, pero el bu era lo que usaban ellas, el bu, y el vuestra reverencia no lo tenía muy bien. Pero algunas traducen el usted y otras el tú, total. Bueno, dice, cuando vos me cuidabais, cuando yo iba a la recreación, que no
pues eran corrientes de aire, que ningún remedio le ha parecido demasiado caro y si no da resultado prueba con otro sin cansarse. Pues todo eso, dice, a mí me ha enseñado mucho sobre la caridad. Y ahora viene lo que nos interesa. Pensando en todo esto, me dije a mí misma que yo debía ser tan compasiva con las enfermedades espirituales de mis hermanas, como vos, madre querida, lo sois, cuidándome con tanto amor. He observado, esto es simpático y es así al pie de la letra, esto es matemático. He observado, dice ella, y es muy natural, pero es muy poco sobrenatural, aunque parezca lo más sobrenatural, que las hermanas más santas son también las más queridas. Se busca su conversación, se les hacen favores sin que los pidan. En una palabra, estas almas, tan capaces de soportar faltas de consideración o de delicadeza, se ven rodeadas del afecto de todas. A ellas puede aplicarse esta frase de nuestro Padre San Juan de la Cruz: cuando con propio amor no lo quise, dióseme todo sin ir tras ello. Por el contrario, a las almas imperfectas no se las busca. Se las trata ciertamente conforme a las reglas de la educación religiosa, pero por miedo a decirles alguna palabra menos delicada, se evita su compañía. Bueno, yo ahí discrepo un poco con Santa Teresita. Ni creo que ella estuviera tan sincerísima como era, no creo que aquí estuviera siendo sincera de todo. Ojalá se trataran siempre las almas de la vida religiosa conforme a las reglas de la educación religiosa, como dice Teresita. Ojalá, porque ya estaría salvaguardada en buena medida la paz en un convento, porque donde no hay virtud la suple la educación, que es media vocación. Entonces, ojalá las reglas de la educación religiosa, una urbanidad y una cortesía delicada y que detiene una palabra brusca o lo que sea, ojalá. Dice, pero por miedo a decirles alguna palabra menos delicada se evita su compañía. Al decir almas imperfectas, qué maravilla de psicología tiene Santa Teresita, qué niña, qué milagro del Espíritu Santo, qué filigrana de la gracia, con 20 años decir estas cosas. Bueno, ya las decía con 15. Al decir almas imperfectas, no me refiero solamente a las imperfecciones espirituales, pues ni las más santas serán perfectas hasta que lleguen al cielo. Quiero decir, faltas de discreción, de educación, la susceptibilidad de ciertos caracteres, cosas todas que no hacen la vida muy agradable. Tanto tuvo que sufrir esta criatura, con la sensibilidad que tenía tan acendrada, con la educación tan exquisita. 4 monjas después de morir Teresita, 4 monjas de Lisieux, que estaban 24 o 25, había siempre sobrenúmero, 4 ingresaron en el psiquiátrico. Así que, y las que se quedarían en el convento sin ingresar, suma por lo menos otra carta. Pues, dice ella, que me encanta, esto siempre he procurado tenerlo presente y aplicarlo en mi trato con las almas, siempre. Muchas veces no me sale, pero empezando por mí lo aplico, porque da cuenta que la primera petición que yo hago todos los días a nuestro Señor, todos los días, antes de ofrecimiento de obras y antes de nada. Lo primero que le digo para que no se me olvide es esto: Jesús mío, consérvame la poquita cabeza que me queda. Porque si la chaveta la perdemos, ya está medio mandada a componer. Pero si lo poco que funciona lo perdemos, pues eso, ahí está el problema. Y dice, sé muy bien, estas enfermedades morales son crónicas y que no hay esperanza de curación. Tremendo esto, pero es verdad. Es verdad en el mundo de las almas. Cuántas heridas, cuántos complejos, cuántas inseguridades,
cuántas angustias interiores, cuántas obsesiones, cuántas fatigas del corazón inexplicables. Es así, el mundo de las almas. El que no la da del vaso, la da del espinazo. Pero el que esté en pie, cuidado no caiga. Todo el mundo. Estas enfermedades morales son crónicas y no hay esperanza de curación. Pero sé también que mi madre no dejaría de cuidarme y de tratar de aliviarme, aunque siguiera enferma toda la vida. Qué bonito. Y esta es la conclusión que yo saco. Quiero ser amable con todas, especialmente con las hermanas menos amables. Por agradar a Jesús y seguir el consejo que él da en el Evangelio, poco más o menos en estos términos. Cuando des un banquete, no invites a tus parientes ni a tus amigos, porque corresponderán invitándote y así quedarás pagado. Invita a pobres, cojos, paralíticos. Dichoso tú porque no pueden pagarte. Tu padre que en lo escondido te lo pagará. ¿Y qué banquete puede ofrecer una carmelita a sus hermanas sino un banquete espiritual compuesto de caridad atenta y gozosa? Yo no conozco ningún otro. Y quiero imitar a San Pablo, que se alegraba con los que estaban alegres. Es cierto que también lloraba con los tristes, y que las lágrimas han de aparecer también algunas veces en el banquete que yo quiero servir. Pero siempre intentaré que al final esas lágrimas se conviertan en alegría, pues el Señor ama a los que dan con alegría. Entonces, ¿qué tienes que ir haciendo? Pasar por todos esos, por los que pasas cada día, que no te los encuentras casualmente en el borde del camino, sino que los estás encontrando todos los días en el borde del claustro, en el borde del coro, en el borde del refectorio, en el borde de la huerta. Pues pasar por ellos derramando aceite y vino, porque esas almas están heridas y necesitan que alguien les diga una palabra amable, que les dedique una sonrisa, que tenga para ellos un gesto delicado. Eso es desempeñar con esas almas heridas que suelen caernos mal, porque son gente que cae gordo a todo el mundo, porque como no se soportan a sí mismas, no soportan a nadie. Pero hacer con ellas el oficio